Handal, el proceso del Salvador en general fue seguido con muchísima atención en América Latina. En algún momento se pensó en un frente Farabundo Martí que estaba a punto de derrotar militarmente al fascismo. Y luego hay como una lectura que estructuralmente, visto desde afuera, dice, bueno, terminaron teniendo que negociar con el fascismo y que quedó la utopía de la guerrilla. ¿Esto fue así? ¿Es así? No diría que exactamente. Desde el comienzo de la guerra, el FMLN planteó la necesidad de una solución política negociada. Frente a esa posición, desde el mismo instante, repito, en que la guerra se desplegó en 1980 y especialmente enero del 81, esa fue nuestra propuesta. Y frente a esa propuesta hubo una resistencia enorme, se perseguía a todo aquel que hablaba de negociación, de diálogo, de solución política. En el mundo había dos políticas con respecto al Salvador, al conflicto salvadoreño. Una, la del gobierno de Reagan y después de Bush, que sostenía que el FMLN es un apéndice de Moscú, La Habana, Nicaragua, un gran riesgo para la seguridad nacional de los Estados Unidos y por tanto había que derrotarlo, aplastarlo militarmente. Por eso se involucró a fondo allí. Los Estados Unidos invirtieron en El Salvador durante la década del conflicto, es decir, los años 80, un poco más de 6.000 millones de dólares para derrotarnos a nosotros. Por otro lado, había otra política que quedó formulada en la declaración de Francia, los gobiernos de Francia y México, en agosto de 1981, según la cual aquel era un conflicto interno que no podía tener otra solución sino una solución política negociada, en la cual debía participar sin falta el FMLN y el FDR, que eran, según esta declaración, fuerzas genuinamente representativas, fuerzas políticas genuinamente representativas. Entonces, durante toda la guerra se enfrentaron esas dos políticas, y finalmente el que tuvieran que negociar fue una derrota de la política militarista que se quería emplear para resolver el conflicto. Durante muchos años estuvimos intentando una solución por la vía electoral en El Salvador al viejo problema del régimen autoritario, que en su forma militar duró 60 años, pero en realidad El Salvador vivió 100 años de regímenes autoritarios desde los años 90 del siglo pasado. Fuimos a elecciones en una amplia coalición de fuerzas democráticas, ganamos 2 veces las elecciones presidenciales y la respuesta fue el rechazo de la voluntad popular, la matanza, la intensificación de la represión, los miles de desaparecidos, la tortura, la matanza, el surgimiento de los escuadrones de la muerte. Bueno, los argentinos conocen bien qué es eso, por su propia experiencia. Pónganlo en proporción de un pequeño país de 20.000 kilómetros cuadrados y 5,5 millones de habitantes que entonces había, y tendrán el cuadro de aquello que pasó. Entonces, por eso tuvimos que irnos a la lucha armada. Tuvimos que ir a la guerra. Y a la hora de la negociación, este tema fue el tema central. La desmilitarización del país. El desmontaje de un aparato muy ramificado, muy estructurado a lo largo de muchos decenios, de dominación sobre la sociedad, que no daba ninguna posibilidad de participación del pueblo en el destino del país. ¿Qué pasa con los movimientos populares, con los movimientos guerrilleros, con las insurrecciones armadas, que parecen tener muy buena representatividad popular en tanto cerezo, y que luego, vía elecciones, tienen tantas dificultades para que esa representatividad popular, en tanto cuando eran movimientos guerrilleros, se verifique en las urnas?
nos transformamos de movimiento guerrillero en partido político. Eso requiere una transición y un aprendizaje. No es lo mismo hacer una cosa que otra. Y sin embargo, ya en nuestra primera participación electoral, la del año 94, nosotros surgimos como la segunda fuerza política del país, dejando muy atrás a todos los demás partidos que tenían una larga experiencia, algunos de los cuales, como la Democracia Cristiana, había gobernado durante casi un quinquenio en El Salvador, un poco más de un quinquenio. Y esa posición del FMLN se ha ido acentuando. En 1997 va a realizarse elecciones parlamentarias y municipales en marzo del año próximo. Y nosotros no solo seguimos siendo una segunda fuerza, la tercera es la Democracia Cristiana y está muy lejos de nosotros. No solo seguimos ocupando esa posición, sino que hemos crecido mucho y ahora, según todas las encuestas, la diferencia con el partido gobernante es muy poca.